se encuentra. La primera característica de un movimiento disidente o subversivo es que son separatistas. En otras palabras, se independizan de los canales regulares de la obra y quieren llevar a cabo una obra independiente ellos. Ahora, el espíritu de profecía tiene mucho que decir en cuanto a la tendencia que tienen algunos de independizarse o separarse de la iglesia. Ahora ellos dicen, no, nosotros no estamos separados de la iglesia, nosotros somos adventistas, estamos en armonía con la iglesia. ¿Cómo dice que nosotros no estamos en la iglesia? Pero en realidad llevan adelante una obra competitiva con la obra de la iglesia. Y una cosa que hacen es, la mayor parte de su obra es con los miembros de la iglesia. Raras veces los encuentra uno dando una campaña evangelística e invitando a la comunidad a gente no adventista. Muy raras veces. Hay casos, pero no es la regla, es la excepción a la regla. Generalmente la obra que hacen es con los que están dentro de la iglesia, con los miembros de la iglesia. Y ellos dicen, cuando uno les dice, bueno, ¿por qué no hacen obra misionera con los que están afuera? Dicen, bueno, lo que pasa es que hay que reavivar y reformar la iglesia para que entonces podamos alcanzar a los que están afuera. El asunto es que a través de trabajar por otros es que nosotros experimentamos un reavivamiento y una reforma. Dicen, bueno, hay que hacer como en el Pentecostés, hay que esperar un periodo y orar y cambiar nuestras vidas, y entonces luego el Espíritu Santo cae y alcanzamos las almas. El problema es que el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés ya se realizó. El Espíritu Santo está accesible ahora. No hay que esperar 10 días ahora a que el Espíritu Santo se derrame. Está siendo derramado el Espíritu Santo todos los días. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo y rogarle al Señor que el Espíritu entre en nuestras vidas, que nos transforme, que nos use para realizar su obra. Si nos podemos esperar hasta que toda la iglesia esté reavivada y reformada, nunca vamos a hacer obra misionera. Nunca llegará tal tiempo, dice el Espíritu de profecía. Estamos esperando una imposibilidad. Así que se separan en grupos independientes. Noten aquí lo que dice la sierva de Dios sobre esto. Esto se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 263. Dice, como miembros de la iglesia visible y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto puedan para conservar la paz, la armonía y el amor en la iglesia. Tomemos nota de la oración de Cristo, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten que la unidad es un elemento clave para que el mundo crea que Cristo fue enviado por su parte. Si la gente ve la iglesia desunida, por ejemplo, ese video que vimos ayer, ¿qué testimonio creen ustedes que se llevaron las visitas que asistieron a esa reunión? Impresionante. ¿Ustedes creen que estas visitas quedaron con ganas de volver a la iglesia adventista? Yo no lo creo. Se llevaron un testimonio de que los adventistas son unos peleones y que se están agarrando del cuello. ¿Y quién va a querer pertenecer a una organización de esa clase si uno no es miembro de la iglesia? Sigue diciendo la sierva de Dios, la unidad de la iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su Redentor. Este es un argumento que los mundanos no pueden controvertir. Por lo tanto, Satanás está obrando constantemente para impedir esta unión y armonía, a fin de que los incrédulos, al presenciar la apostasía, la disensión y la contienda entre los que profesan ser cristianos, se disgusten con la religión y sean confirmados en su impenitencia. Poderoso eso. La desunión en la iglesia tiene repercusiones morales. ¿Han pensado ustedes que cuando la gente ve, cuando los mundanos ven división en la iglesia, que eso puede ser la causa de su perdición? Eso es lo que está diciendo la sierva de Dios. Sigue diciendo, Dios queda deshonrado por aquellos que profesan la verdad, mientras están en divergencia y enemistad unos con otros. Satanás es el gran acusador de los hermanos, y todos los que participan de esta obra se hallan alistados en su servicio. Es una cita poderosa. Ahora, hay otras, no voy a poder leer todas, sí les recomiendo que consigan este material. Ahora, dice la sierva de Dios, esto es en Testimonios para los Ministros, página 496, dice la sierva del Señor, aun cuando es verdad
que el Señor guía a los individuos, es también verdad que está guiando a un pueblo, no a unos pocos individuos separados aquí y allá, uno creyendo una cosa y otro otra. Los ángeles de Dios están realizando la obra que les ha sido encomendada. El tercer ángel está guiando y purificando a un pueblo, y sus miembros deben moverse en forma unida. En el mismo libro, Testimonios para los Ministros, página 54, la sierva de Dios dice: insto a los que declaran creer la verdad a andar en unidad con sus hermanos. No tratéis de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos desunidos, que uno enseña una cosa y otro otra. Evitad la disensión. Póngase cada cual en guardia y trate de ser hallado en la brecha para repararla, en lugar de estar al pie del muro tratando de abrir una brecha. Sean todos cuidadosos de no levantar un alboroto contra el único pueblo. ¿El qué? El único pueblo que cumple la descripción dada de la iglesia remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y que exalta la norma de justicia en estos últimos días. Dios tiene, esa es la última iglesia, no hay más iglesias en Apocalipsis, esa es la última. ¿Qué es defectuosa? Claro que sí. Yo mismo tengo muchos defectos. Lo que pasa es que ustedes no los ven. Pero tengo muchos. Nada más pregúntenle a mi esposa. Ella les puede decir, porque ella tiene que vivir conmigo todo el tiempo. Los disidentes tienen defectos, aun cuando no quieren admitirlo. Dicen, no, nosotros estamos viviendo en armonía con la reforma pro salud, y nosotros estamos haciendo esto, y nosotros estamos haciendo lo otro. Prácticamente es un legalismo. Se repite la historia del publicano y el fariseo, donde el fariseo dice: oh, yo ayuno, yo practico la reforma pro salud, y yo sí predico de profecías, y yo sí creo que esas señales son indicios de que Cristo viene en el año 2000, y yo sí creo que eso. En cambio, los de la iglesia, esos no han visto la luz todavía. Cuando alguien les habla así, sepan ustedes que eso no es de Dios, porque lo que es un orgullo intelectual. Es gente que quiere colocarse aparte y hacer pensar que ellos son más santos que los demás. En la Biblia los profetas siempre se incluyen como parte del problema. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, encontramos también la siguiente cita. Escucha lo que dice la sierva de Dios, página 46, Testimonios para los Ministros. Aun cuando existan males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo. ¿Cómo? ¿Males en la iglesia hasta cuándo? Sigue diciendo, en estos últimos días ha de ser la luz de un mundo que ha sido mancillado y desmoralizado por el pecado. La iglesia, aunque débil y defectuosa, y en necesidad de ser reprobada, amonestada y aconsejada, constituye el único objeto en la iglesia al cual Cristo otorga su suprema consideración. Ahora, ¿qué dicen los disidentes de esto? Ellos dicen, bueno, esto está hablando de la iglesia invisible. Es decir, está hablando no de la organización, sino que está hablando de la iglesia de aquellos que son fieles a Dios. Esa es la verdadera iglesia. El único problema con esta interpretación es que el libro Testimonios para los Ministros, las primeras 60 páginas aproximadamente, si ustedes leen esas páginas van a encontrar que Elena G. de White está hablando de la iglesia adventista del séptimo día organizada. Lean esas páginas, las primeras 60 páginas de Testimonios para los Ministros. La hermana White deja muy en claro que está hablando de la iglesia adventista del séptimo día organizada. Inclusive en varias páginas, vamos a verlo un poco más adelante esta mañana, la hermana White amonesta a aquellos que dicen que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Y dice la iglesia adventista no es Babilonia. ¿Saben ustedes lo que es Babilonia? Babilonia constituye aquellos que enseñan falsas doctrinas. Babilonia no es cuando individuos tienen, por ejemplo, que entre la mundanalidad a la iglesia en la vida práctica, eso no hace a la iglesia Babilonia. Lo que hace la iglesia remanente es su mensaje.
Y lo que hace a Babilonia es su mensaje. Las doctrinas, las enseñanzas es lo que determina si una organización es Babilonia o no. Ahora, para que la iglesia adventista llegase a ser Babilonia, tendría que enseñar que el domingo es el día de reposo. Tendría que enseñar que el alma es inmortal. Tendría que enseñar que abiertamente, en sus declaraciones oficiales, que Elena G. de White no fue llamada por Dios por profetisa del pueblo remanente. Y los disidentes dicen, pero es que hay muchos que no creen en el espíritu de profecía. Claro que sí. Pero en el pueblo de Israel, la mayoría tampoco creía en los profetas. No por eso dejó de ser el pueblo de Dios. Ahora, lo interesante es que en todas las proclamaciones oficiales de la Iglesia Adventista, el manual de iglesia, las 27 doctrinas fundamentales, el folleto de escuela sabática, digan lo que digan, todas estas fuentes oficiales de la Iglesia abiertamente dicen que Elena G. de White fue una profetisa divinamente inspirada por Dios para esta Iglesia. Oficialmente la Iglesia. De que hay individuos, pastores inclusive, que no creen en el espíritu de profecía. ¿Cómo no? Pero individuos en la iglesia no hacen la iglesia. El mensaje es lo que hace la iglesia. Ahora, permítanme leerles 2 o 3 citas más. A los que van a conseguir el material, esto está en la página 15 del material. Testimonios para los ministros, página 58. Eso es poderoso, esa cita es poderosa. Noten lo que dice la sierva de Dios. Dios tiene una iglesia sobre la tierra compuesta por su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está dirigiendo no a vástagos descarriados, no uno aquí y otro allá, sino a un pueblo. ¿A quién está dirigiendo Dios? No un vástago aquí, un grupito allá, sino a un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. ¿Saben lo que quieren hacer los disidentes? Ellos quieren hacer lo que Cristo prohibió. Quieren arrancar la cizaña del medio del trigo. Quieren sacar a los jesuitas de la iglesia. Aunque todavía ninguno me ha comprobado que hay ningún jesuita, puros sospechas. Dicen, por ejemplo, que Samuel Bacchiocchi es un jesuita infiltrado. Yo leo los escritos de Samuel Bacchiocchi y esa no es la impresión que yo me llevo. Porque tiene un libro donde dice que se debe completamente dejar de beber. Ni vino ni en moderación, completamente dejar de beber. Escribió un libro de que es inapropiado usar prendas. Y en los Estados Unidos es tremendo eso. Prendas, joyas, sí, joyas, adornos. Pero lo que pasa es que como voy a tantos países, entonces, por ejemplo, cuando voy a Venezuela tengo que decir cambur. Cuando vengo aquí tengo que decir banano, cuando voy a Puerto Rico tengo que decir guineo. Y entonces cuando vengo acá tengo que decir naranja, pero cuando voy a Puerto Rico, naranja es agria y uno tiene que decir china. Porque la naranja es china, ¿ves? Viene de la China, entonces le dicen China. Entonces aquí tengo que hablar aquí de crispetas, pero en Venezuela tengo que decir cotufa y en otro lugar palomitas de maíz. Entonces aún entre los hispanos hay variaciones en el idioma. ¿Dónde estábamos? Ok, sigamos. Sí, ok, Samuel Bacchiocchi. Los disidentes les encanta decir que Samuel Bacchiocchi es un jesuita infiltrado, porque estudió en la Universidad Gregoriana de Roma. Si cualquiera que vaya tiene que ser jesuita. Pero escribe libro tras libro defendiendo la Segunda Venida, oponiéndose al rapto secreto, oponiéndose a muchas otras cosas que la Iglesia Católica defiende. Ahora, es cierto, como veremos mañana, Dios mediante, que él escribió un par de libros recientemente donde dice que debemos guardar las fiestas. Pero ese no es un asunto de vida o muerte, no es una doctrina cardinal de la Iglesia. Dicho sea de paso, yo digo, si una persona quiere guardar las fiestas, que las guarde, pero que no se las imponga la Iglesia. ¿Perdón? La Pascua, pan sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de expiación. Él dice que se deben guardar las fiestas. Y alguno dice, apostasía, dice que hay que guardar las fiestas. Bueno, la hermana White tiene citas donde ella dice que sería bueno observar una fiesta de tabernáculos hoy entre el pueblo de Dios.
El apóstol Pablo, aún después de la muerte de Cristo, dice, estoy ansioso de llegar a Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Pero nunca dice el Nuevo Testamento que hay que obligar a la gente a guardar las fiestas. Ahí está el problema, imponerle a la gente lo que la Biblia no impone. Ahora, yo no creo que haya que guardar las fiestas, les digo sinceramente. Lo que pasa es que los que guardan las fiestas, ellos empiezan a hablar de las personas que no guardan las fiestas y dicen, ve, ellos no están guardando lo que deben guardar, también nosotros sí. ¿Ven cómo es este asunto? Lo mismo que vieron en el video ayer con Zagarra, es ellos contra mí. Ellos son los que están equivocados, ellos son papales. Ellos son prepotentes. En cambio yo, mire qué humilde soy, yo no soy prepotente. Ese es el espíritu de un movimiento disidente. Los que pertenecen al movimiento disidente se colocan aparte como si fueran mejores que los demás. Se repite la historia del fariseo y del publicano. Sigue diciendo la sierva del Señor en esta cita. Pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la cojamos? Fue la pregunta del siervo. Pero el dueño respondió, no. Porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio recoge no solamente peces buenos, sino también malos. Y el Señor solamente sabe quiénes son suyos. Yo doy gloria a Dios por eso. ¿Saben ustedes? Hay personas en la iglesia que nosotros podemos pensar que están muy lejos de Dios y que no son verdaderos cristianos. ¿Saben que esa gente va a terminar en el cielo primero? Y ustedes dicen, ¿qué base bíblica tiene para eso? El Señor Jesucristo dijo, los publicanos y las rameras entrarán en el reino antes que ustedes los santos. Cada uno debemos preocuparnos por nuestra propia salvación con temor y temblor. Yo tengo tantos problemas con mi vida que yo no tengo tiempo para estar resolviendo los problemas que tienen los demás. Yo tengo tantas luchas en mi vida, tengo que pedir tanto al Espíritu Santo para sobreponerme a ciertos defectos que yo tengo en mi carácter, que yo tengo que dedicar toda mi energía a eso. Yo no tengo energía para corregir los defectos de los demás. El Espíritu Santo es el que tiene que hacer eso. Yo no. Así que la sierva de Dios dice que habrá trigo entre, la cizaña entre el trigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cierre la puerta de la gracia. ¿Y quién es el que separa el trigo de la cizaña? Es Jesús, el que lo separa. Por eso Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y saben algo? Nosotros tenemos la tendencia de criticar en los demás lo que somos nosotros. Los problemas que tenemos nosotros, generalmente tenemos la tendencia de criticar en los demás. Porque eso nos da un sentido de escape, ¿verdad? Cuando criticamos en otros el problema que tenemos nosotros. Por ejemplo, algunos de los acusadores más fuertes del presidente Clinton, que por cierto hizo una cosa terrible, es un mujeriego pero de primera categoría. Y eso es una enfermedad que tiene, y la enfermedad se llama pecado, a pesar de que va a la iglesia todos los domingos, con su Biblia en mano. Pero algunos de sus peores acusadores se destacó que ellos también eran mujeriegos. El que sea sin pecado que tire la primera piedra. Estaban acusándolo de lo que ellos eran culpables. Déjenme leerles unas dos citas más sobre el hecho de que se independizan en grupitos. Bueno, he dicho tanto que dijo la hermana White. Bueno, ahora vamos a leer una cita de la sierva de Dios. En la página 50 de este material, la sierva de Dios dice algo muy interesante. Ya se los voy a dar. Joya de los Testimonios, tomo 1, 396 y 97. Nota lo que dice de Saulo de Tarso. Dice, en la conversión de Pablo se nos presentan principios importantes que siempre debemos recordar. ¿Cuán a menudo hay que recordar estos principios de la conversión de Pablo? ¿Cuán a menudo? Siempre. Escuchen.
El Redentor del mundo no sanciona que en asuntos religiosos la experiencia y la acción sean... Voy a leer esto otra vez. Escuchen. El Redentor del mundo, ¿quién es ese? Gracias. No sanciona que en asuntos religiosos la experiencia y la acción sean independientes de la iglesia organizada y reconocida donde la tal existe. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Cuántas interpretaciones se le puede conseguir a eso? Dice independientes de la iglesia organizada y reconocida. Sigue diciendo, escuchen esto, sus miembros le habían de decir lo que debía hacer. Jesús es el amigo del pecador, su corazón está siempre abierto, siempre se conmueve con la desgracia humana, Él tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que instituyó para iluminar y salvar a los hombres. Jesús respeta los canales regulares. ¿Y quién es agarra para irrespetar los canales regulares? Díganme ustedes, ¿quién tiene derecho de irrespetar los canales regulares de la iglesia cuando Cristo mismo los respetó? Sigue diciendo, ordenó a Saulo que fuera a la iglesia. Esto no puede ser la iglesia invisible, porque si hubiera sido la iglesia invisible no la consigue. ¿Me hago claro? Reconociendo así el poder con que la invistió como conducto de luz para el mundo. Ahora escuchen esto. Ella es el cuerpo organizado de Cristo en la tierra y es necesario respetar sus ordenanzas. En el caso de Saulo, Ananías representa a Cristo, también representa a los ministros de Cristo en la tierra que han sido designados para actuar en lugar de Cristo. Tremendo. Déjenme leerles una o dos más. Hay tantas buenas citas. Estas citas nunca las citan los movimientos disidentes. No. Son selectivos en su uso del espíritu de profecía. Citan donde dice la hermana White que Dios va a revelar nueva luz. Pero entonces no citan donde la hermana White dice, pero nunca contrariará la vieja luz. Esa partecita no la enfatizan. ¿Ve? Usan selectivamente los testimonios. Esa es otra característica que veremos en unos momentos. En la página 51 de este material, la sierva de Dios dice lo siguiente. Y esto se encuentra en Joya de los Testimonios, toma 1, página 448. Dice la sierva de Dios: la incredulidad sugiere que la independencia individual aumenta nuestra importancia, que es señal de debilidad renunciar a nuestras ideas de lo que es correcto y propio para acatar el veredicto de la iglesia. Pero es peligroso seguir tales sentimientos y opiniones y nos llevará a la anarquía y confusión. ¿Vieron ustedes algo de anarquía y confusión ayer en el video? ¿Qué hubiera sucedido si se hubieran seguido los canales regulares? No hay anarquía y confusión. Por eso Dios ha establecido canales. ¿Saben por qué la Iglesia Adventista adoptó el sistema de credenciales? En un púlpito adventista no puede predicar a quien le dé la gana. No según el espíritu de profecía. Solo aquellos que están autorizados con credenciales tienen el derecho de predicar en la iglesia. Y la razón por la cual se hizo eso es porque en los primeros años de la historia de la iglesia adventista estaban viajando muchos pastores indignos diciendo que eran adventistas y traían reproches a la obra de Dios. Así que los pioneros, Jaime White, Elena White, etcétera, decidieron que era necesario dar credencial que autorizara a los individuos a predicar. Y el hermano Sagarra, cuando él se levantó a predicar allá a la Cañona, e instigó a la gente para que sacara a empujones a los dirigentes de la obra y respetó los canales que Cristo ha establecido.
Y nosotros como líderes tenemos que ser líderes. No podemos ser como ese primer anciano de la iglesia. Ahora, yo hice un comentario que algunas mujeres se inquietaron. Y posiblemente algunas de esas mujeres que se inquietaron no vinieron hoy. Déjame explicar lo que quise decir, que esa mujer no debería haber hablado en esa reunión. Esa iglesia tenía presente a su pastor. Esa iglesia tenía presente a su primer anciano. Y ellos son los que deberían haberse parado para aportar la voz oficial de la iglesia. Porque ellos fueron nombrados para eso. Y que esa mujer se parara a reprochar y a apuntarle el dedo a los dirigentes de la obra y para predicarle a la congregación e instigar a la congregación contra los dirigentes, esa mujer estaba fuera de lugar, porque Dios había escogido al pastor y al primer anciano para esa tarea. ¿Sí o no? Mujeres, ¿sí o no? No se oye muy fuerte así. Que no tenemos muchas mujeres aquí esta mañana. Pero el hecho de ser mujer, no. Sí, yo sé. Ahora, yo quiero decirles, yo no estoy de acuerdo con ordenar ancianas. No porque la mujer sea inferior, sino porque la mujer tiene diferentes funciones. Lo que pasa es que en los Estados Unidos se ha dicho, déjenme hablar un poquito sobre este asunto, porque ahí es bien candente el asunto de la ordenación de la mujer al ministerio evangélico. Lo que dicen es, bueno, usted dice, si la mujer no puede ser ordenada, la mujer es inferior entonces al hombre. No. Sencillamente la mujer tiene una diferente función. Iguales, pero con diferente función. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo así? Con diferente función. Bueno, el hombre ha sido nombrado para hablar oficialmente por la iglesia y dirigir la iglesia, lo sabe. Lo interesante es que en toda la Biblia no me puede mostrar ni un caso donde se haya ordenado a una mujer. Todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran hombres. Y eso a pesar de que en las naciones paganas había muchas sacerdotisas. Así que no era un asunto cultural, iba contra la cultura, porque las naciones paganas tenían sacerdotisas, entre ellas estaba Jezabel. Segundo, todos los apóstoles que escogió Cristo eran hombres. Tercero, en todas las listas de líderes de la iglesia, ancianos, diáconos, obispos, siempre dice que debe ser marido de una mujer. Siempre son hombres. E ignorar eso y decir lo contrario es ir en contra del testimonio positivo de la Biblia. Ahora, usan ese texto que dice en Gálatas 3:29, 3:28 y 29, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, mas todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso no está hablando nada de la ordenación. Eso está hablando del igual acceso a la salvación en Cristo por parte de hombres y mujeres. No está hablando de su función. Es tomado fuera de contexto. Ahora, de que las mujeres pueden desempeñar muchos ministerios en la iglesia, hasta mejor que los hombres, no cabe duda. De que tienen dones que sobrepasan a los dones que tienen hombres, no cabe duda. De que hacen una gran obra y se deben emplear para eso en la iglesia, gloria al Señor. Pero estoy hablando de la ordenación. Pero lo que quise decir ayer, en el caso que se había delegado esta responsabilidad a un anciano y a un pastor que estaban los dos presentes, y sin embargo la mujer se tomó la prerrogativa de hablar oficialmente a los dirigentes y a la iglesia, cuando los que habían sido nombrados por la iglesia deberían haber hecho eso. Bueno, sigamos aquí esta cita. Dice, Dios ha constituido su iglesia en la tierra como un canal de luz y por su medio comunica sus propósitos y su voluntad. Él no dará a uno de sus siervos una experiencia independiente de la iglesia. ¿Cómo? Él no dará a uno de sus siervos una experiencia independiente de la iglesia y contraria a la experiencia de ella. Y esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles 132 y 33. Sigue diciendo, no da a conocer a un hombre su voluntad para toda la iglesia, mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea dejada en tinieblas.
en su providencia coloca a sus siervos en estrecha relación con su iglesia, a fin de que tengan menos confianza en sí mismos y mayor confianza en otros a quienes Él está guiando para hacer adelantar su obra. ¿Por qué es que Dios no le da todo el mensaje a un individuo? Para que sienta la necesidad de otros y para que no se llene de suficiencia propia. Ahora la hermana White comenta: siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir a la gente humana a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio, más bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos, especialmente de aquellos que ocupan los puestos que Dios ha señalado para la dirección de su pueblo. ¿Se fijaron lo que dice? Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están en grave peligro. Es un plan estudiado de Satanás separarlos de aquellos que son canales de luz y por medio de quienes Dios ha obrado para unificar y extender su obra en la tierra. Descuidar, ahora escuchen, descuidar o despreciar a aquellos a quienes Dios ha señalado para llevar las responsabilidades de la dirección en relación con el avance de la verdad es rechazar los medios que ha dispuesto para ayudar, animar y fortalecer a su pueblo. El que cualquier obrero de la causa de Dios pase por alto a los tales, es decir, a los que Dios ha escogido como dirigentes, y piense que la luz divina no puede venir por ningún otro medio que directamente de Dios, es colocarse en una posición donde está expuesto a ser engañado y vencido por el enemigo. Fuertecita. Sigue diciendo la sierva del Señor: el Señor en su sabiduría ha visto esto, que por medio de la estrecha relación que deberían tener entre sí todos los creyentes, un cristiano esté unido a otro cristiano y una iglesia a otra iglesia. No está hablando de la iglesia invisible, ¿verdad? Así el instrumento humano será capacitado para cooperar con el divino. Todo agente ha de estar subordinado al Espíritu Santo y todos los creyentes han de estar unidos en un esfuerzo organizado y bien dirigido para dar al mundo las alegres nuevas de la gracia de Dios. Y leo esta cita, hermanos y hermanas, sencillamente porque hay muchos de estos disidentes que cuando se paran y hablan dan la impresión de que solo ellos saben. Se paran y dicen: bueno, y ustedes nunca han oído esto antes, ¿verdad? Los pastores no están predicando esto, ¿verdad? En cambio yo sí. La iglesia, fíjese, no predica ya en cuanto a estas cosas, pero yo sí lo estoy predicando. Nuevamente, es un orgullo intelectual, donde se creen mejores que los demás. Es un fariseísmo, en otras palabras. Segunda característica. Nos demoramos bastante para esa, ¿verdad? Y hay citas por montones que no leí. Hay muchas citas. La hermana White sintió que esto era muy importante. Dicho sea de paso, aquí hay una cita. Bueno, esta la voy a leer después. Segunda característica: trabajan con los de adentro. No solo trabajan independientes, sino que trabajan es con los de adentro. Noten esta cita de la sierva de Dios, y voy a avanzar un poco más rápido porque el tiempo apremia. Esta cita la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 80. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. ¿Saben ustedes lo que comenta la hermana White en las primeras 80 páginas, 90 páginas de Mensajes Selectos? Tomo 2. ¿Saben de qué está hablando? De los movimientos disidentes que se levantaron en la historia temprana de la Iglesia Adventista. Lean esas páginas. Hay muchas cosas interesantes ahí. Y esa cita, que hay que leer las citas de la hermana White en contexto. ¿Cuál es el contexto de esta cita? Es el contexto de todos los movimientos disidentes que se levantaron en los primeros años de la Iglesia Adventista. Ahora, con eso en mente, noten lo que dice la sierva de Dios. Es una cuestión muy seria ir de casa en casa
y bajo la pretensión de llevar a cabo un trabajo misionero, sembrar la semilla de la desconfianza y la sospecha. ¿Está claro? Escuche. Cada una germina rápidamente, y así se crea desconfianza en los siervos de Dios que tienen un mensaje para dar al pueblo. Cuando Dios habla mediante sus siervos, la semilla, que ya hemos visto que es la semilla de desconfianza y sospecha, la semilla sembrada ya ha echado raíces de amargura. Es decir, cuando van de casa en casa y siembran esta semilla de desconfianza y sospecha, entonces cuando el siervo de Dios se para a predicar, dice la sierva del Señor que la semilla ha sido sembrada y ha echado raíces de amargura. La palabra cae entonces en corazones que no quieren oír y en corazones que no quieren responder. Debido a ello, ningún poder terrenal ni ningún poder celestial puede abrirse paso hacia el alma. Esa cita nunca la oye leer uno a un disidente. Nunca. Porque habla de ir de casa en casa y bajo pretensión de hacer obra misionera, sembrar sospecha y desconfianza en los que dirigen la obra. ¿Y saben algo? Yo he encontrado que la gente que se sale de la iglesia y que tiene amargura en su corazón contra los dirigentes, contra la obra, contra lo que pasa en la iglesia, son gente infeliz. Porque cuando usted se coloca más allá del ámbito, del orden de la iglesia, el resultado es que usted no puede tener paz y felicidad, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia nos fortalece. ¿Saben que la iglesia, necesitamos la iglesia para fortalecernos? La Biblia dice, no dejando la congregación, como algunos tienen por costumbre, mas reuniéndonos mucho más ahora que se acerca el día, dice el apóstol Pablo. Mucho más debemos estar reuniéndonos en la iglesia hoy y uniéndonos en espíritu y en verdad. Característica número 3. Reciben los diezmos de la iglesia. Y la excusa que usan es, dicen, bueno, la obra está usando mal los diezmos. La iglesia organizada está usando mal los diezmos. Por lo tanto, la gente debe darnos los diezmos a nosotros porque nosotros sí los vamos a usar bien. ¿Notan otra vez qué cosa? El orgullo de que ellos están haciendo lo que se debe y la iglesia no. Ahora, ¿saben ustedes que la sierva del Señor nos dice claramente dónde y cuánto se debe diezmar? Se debe diezmar el 10% de las entradas, no netas, sino brutas. Y el diezmo se debe llevar al folí. Yo hice un estudio de esa palabra alfolí, significa a la tesorería de la iglesia organizada de Cristo. Déjenme darles un ejemplo de cómo los disidentes usan este asunto del diezmo. ¿Se dieron cuenta ustedes ayer en el video que mostramos que la hermana esta se paró y apuntó el dedo y dijo, miren estos pastores que bien vestiditos y con nuestros diezmos? Pero no dijo que Zagarra también estaba bien vestidito con los diezmos. Mejor vestido que los dirigentes. Usan la excusa de que los diezmos se emplean mal para crear sospechas contra la iglesia y contra los dirigentes de la iglesia. Les doy un ejemplo. Esto es de un cassette del pastor Restrepo, o del hermano Restrepo, porque ya no es pastor porque no tiene credenciales. ¿Cómo? Ya. Mi hermano, bueno, yo lo considero hermano porque es amigo. Y todavía tengo las esperanzas de que algún día el Señor puede orar en el corazón de él un milagro y alcanzarlo. Pero, en todo caso, en un cassette que yo tengo en mi casa, todavía conservo algunos de estos cassettes, porque algunos dicen, pastor, esto usted está inventando, entonces hay que guardarlo, documentación. Dice, le pregunta a alguien, pastor Restrepo, ¿debemos nosotros devolver los diezmos a la iglesia? Y la contestación de él es, claro, hermano, claro.
Ustedes saben que él repite muchas frases. Claro, claro. Dice, no ve que si no devuelve el diezmo, los pastores se mueren de hambre, se mueren de hambre. ¿Está en realidad diciendo que se deben devolver los diezmos a la iglesia? No, lo que está hablando es con sarcasmo, diciendo que los pastores son unos vividores. Triste eso, ¿verdad? Porque crea sospechas contra los pastores. ¿Y quién dice que un pastor no puede tener un carro? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que un pastor no puede tener buena ropa para vestir que represente a Cristo? ¿Quién dice que un pastor no puede inclusive comprar una casa, si es posible, si es económico y ahorra su dinero? ¿Quién dice que no? ¿Norberto Restrepo? ¿Se agarra? Nada de eso. Mi Biblia dice que el obrero es digno de su salario, con tal que sea honesto en sus diezmos y sus ofrendas, y que sea honesto en su trabajo. Así que ese asunto de apuntar el dedo y decir, bueno, mire pastor cómo vive, y los pobres hermanitos, todos pobres allí. Bueno, el hecho es de que el pastor estudió, se educó, que es un profesional. Ay, eso es un pecado ser un profesional. No, no es un pecado ser un profesional. No permitan que la gente esté apuntando el dedo. Algunos de esta gente que apuntaba a los pastores ahora son empresarios de los que salieron con Restrepo. Tienen sus grandes empresas donde están ganando muchísimo dinero, incluyendo Restrepo. Porque Restrepo tiene muchas propiedades. Cada rato donde yo voy, ahí ha estado Restrepo antes. En Europa, en los Estados Unidos, en Asia. Vive viajando por todo el mundo. Y no crean ustedes que se va a pie. Porque esa es la idea que dan. Ay, no. Y andan vestidos así cuando les conviene. Van vestidos en camisetitas y unos pantaloncitos así humildes. Entonces la gente, ay, qué humilde ese pastor. La humildad no se muestra por la vestimenta. No se dejen engañar por la fachada. La Biblia dice que hay lobos vestidos de ovejas. Ahora, el Restrepo también tiene derecho de trabajar y ganar dinero, pero no el dinero que pertenece a la iglesia, no el diezmo. El diezmo es de Dios y pertenece a la iglesia organizada. Ahora, déjenme leer algunas citas en cuanto al diezmo, muy interesante. Se sacó una revista, la revista La Odisea. ¿Alguno recuerda la revista La Odisea? Tengo un ejemplar, lo guardo como una reliquia. La revista La Odisea. ¿Cuántos han visto esta revista, La Odisea? Hubo dos números que salieron, hasta donde yo sepa, y no tengo el segundo, nada más guardé el primero. Entonces, aquí dice, aquí critica mucho a los pastores que reciben el diezmo. Y una de las cosas que dice es lo siguiente: que la gente no debe dar un diezmo ni una ofrenda de la antigua dispensación, sino de la nueva, todo el corazón y todos los bienes. Es decir, no parte, sino el 100%. Todo porque todo en la realidad absoluta es de Él, el mundo y los que en Él habitan. Y la gente dice, aleluya, gloria a Dios. Hay que entregarlo todo. Esa es una excusa para no entregar nada. Ahora, no te lo termino, dice, no un diezmo ni una ofrenda de la antigua dispensación. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Es como si ella hubiera sabido muchas décadas antes lo que iba a decir la revista La Odisea. En la Review and Herald de mayo 16, 1882, y está en este material, dice la sierva de Dios: un diezmo de todos nuestros bienes es del Señor. Él lo ha guardado para sí, para ser empleado para propósitos religiosos. Es santo. No ha aceptado nada menos que esto en ninguna dispensación. ¿Cómo? ¿No ha aceptado menos de qué? ¿En ninguna qué? La revista La Odisea dice, no un diezmo de la antigua dispensación. El diezmo no es de ninguna dispensación. Hay que devolverlo siempre. Ahora, para aquellas personas que dicen que no se debe devolver el diezmo porque la obra lo malgasta, lean Malaquías 3.
que estaban haciendo los sacerdotes. Lean el libro de Malaquías, eran unos sinvergüenzas, unos vividores, unos apóstatas, que no enseñaban la verdad y la ley de Dios. Y por lo tanto Malaquías dijo, denme a mí el diezmo para que puedan llevar adelante una obra independiente. ¡Ah! ¡No! Malaquías dijo, traer algunos de los diezmos al alfolí. Ah, gracias. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, que es la casa de Dios. La iglesia, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y apoyo de la verdad. Que la alfolí es la iglesia. La sierva de Dios también comenta sobre esto. Y quiero leerles un par de citas aquí sobre... Había un individuo que creía que él podía determinar si dar diezmo o no, de acuerdo a como si se usaba bien o no en la obra. Déjenme leerles aquí un par de citas del Espíritu de Profecía. Esta cita se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 106. Dice la sierva del Señor, Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo del diezmo. No es su propósito que su obra se vea estorbada por falta de recursos. Él ha explicado claramente nuestro deber en lo que concierne a estos puntos, a fin de que no se realice un trabajo casual y para que no se cometan errores. La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que Él ha especificado. Que nadie se sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia ni como parezca conveniente, aun en cosas que conciernen a la obra de Dios. Dice la sierva del Señor también. Esto se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, páginas 98 y 99. Y claro, los disidentes critican eso, dicen, esa es una compilación. ¿Cómo uno se enfrenta a esta gente? Para todo, para lo que está bien claro, siempre hay un cero. Lo que está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana son compilaciones de los escritos de Ellen White. No son escritos de la iglesia, son de la profetisa. Dice la sierva del Señor, escuche, el diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. ¿Dónde debe ser llevado? A la tesorería, según esto. Sigue diciendo, durante largo tiempo el Señor ha sido robado, porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Ahora escuchen esto. Algunos no han estado satisfechos y han dicho, no pagaré mi diezmo, porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. ¿Han oído a alguna persona decir eso? Sí. ¿Qué responde la hermana Juana a eso? Dice, pero, ¿robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es correcto? Presentad vuestras quejas en forma clara y abierta con el espíritu debido a las personas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois infieles porque otros no están obrando correctamente. En el día del juicio, si se usaron mal los diezmos, allá aquellos que los usaron mal van a tener que responder ante Dios. Pero ese juicio no les incumbe a ustedes. Nuestra responsabilidad es devolver el diezmo y los que lo usan mal tendrán que responder ante Dios. Claro, si nosotros pensamos que lo están usando mal, la hermana Guay dice que debemos ir y hablar y decir, nosotros pensamos que se está usando mal el diezmo y se debe corregir. Deben ir y hablar directamente con las personas encargadas. El problema es que se habla con todo el mundo y le llega de último a los dirigentes. Otra cita de la sierva de Dios
Esto se encuentra en Special Testimonies, está en este material, página 28 y 29, no está en español. Special Testimonies, serie A, número 1, página 27 y 28. Nota lo que dice la sierva de Dios. Está claro esto. Hablando de un hermano que pensaba que podía retener el diezmo o divertirlo para otra parte, dice: usted ha estado reteniendo sus medios de la causa de Dios. Lea el libro de Malaquías y vea lo que se menciona allí con respecto al diezmo y las ofrendas. Ahora escuchen, no puede usted ver que no es lo mejor bajo ninguna circunstancia retener los diezmos y las ofrendas nada más porque usted no está en armonía con todo lo que hacen sus hermanos. ¿En cuántas circunstancias es aceptable retener el diezmo? En ninguna, según los... ¿Qué significa la palabra ninguna? Ninguna significa que a veces hay excepciones. Para mí, la palabra ninguna significa ninguna, no hay ninguna excepción a la regla. Sigue diciendo: los diezmos y las ofrendas no son la propiedad de ningún hombre, sino que han de ser empleados en hacer cierta obra para Dios. Es posible, ahora escuchen esto, es posible que ministros indignos reciban algunos de los medios así recaudados. Pero ¿se atreverá alguno por esta razón a retener los fondos de la tesorería y así arriesgar la maldición de Dios? ¡Qué tremenda cita esta! Dice la hermana: yo no me atrevo, yo pago mis diezmos, alegre y libremente diciendo, como lo dijo David, de lo tuyo te hemos dado. Y lo que dicen los disidentes es: pero la hermana White daba sus diezmos a otros proyectos. Por ejemplo, en la obra del sur, la obra que se quiso abrir entre los morenos, entre los negros, la hermana White dio diezmos para que se remunerara a los obreros que estaban abriendo la obra. Ahora, el uso del diezmo era bien apropiado. Lo que no dicen los disidentes es que la hermana White, es verdad que daba diezmos a proyectos especiales de esa clase, pero la hermana White siempre lo daba a través de la asociación. No siempre lo daba en la iglesia local, pero siempre hablaba con la asociación y le decía a la asociación: mire, la obra está languideciendo entre los negros y tenemos una obra que desempeñar por ellos. Y estos diezmos que yo tengo de la venta de mis libros, etcétera, yo quiero que esos diezmos vayan específicamente a esa obra evangélica y depositar el dinero con la conferencia, con la asociación, y ellos lo daban específicamente a esa obra. Pero la hermana White nunca daba directamente a una obra independiente. Eso es lo que nos dicen los disidentes. Sigue diciendo la sierva de Dios: una retención egoísta de lo que pertenece a Dios causará la pobreza en nuestras propias almas. Desempeñen su parte, mis hermanos y hermanas. Dios les ama y Él está al timón. Si los negocios de la asociación no se administran en armonía con la orden del Señor, este es el pecado de los que yerran. El Señor no los tendrá a ustedes por responsables si ustedes hacen lo posible para corregir el mal, pero no cometan el pecado de retener de Dios lo que es su propiedad. Maldito el hombre que hace la obra del Señor con negligencia o engañosamente. Cuando las personas declaran que no pagarán sus diezmos porque sus medios no se usan como ellos creen que se deben usar, ahora escuchen, porque algunos dicen, cuando no devuelven los diezmos, le dicen a otros: es que no se está manejando bien la obra. Y entonces el otro dice: sí, yo estoy de acuerdo, yo tampoco voy a devolver los míos. ¿Qué dice el hermano White de eso? Dice: cuando las personas declaran que no pagarán sus diezmos porque sus medios no se usan como ellos creen que se deben usar, ¿simpatizará con estos pecadores el anciano o el ministro de la iglesia? ¿Qué dice la sierva de Dios? ¿Simpatizará con estos pecadores? ¿Retener el diezmo es qué cosa? Pecado. Sigue diciendo: ¿ayudarán estos en la obra del enemigo? ¿O como hombres sabios, llenos de inteligencia, procurarán corregir el mal y así quitar la piedra de tropiezo? Pero hermanos, no seamos infieles en el deber que nos corresponde, mantengámonos en nuestro lugar, no aumentéis nuestras dificultades financieras evadiendo vuestra responsabilidad. No sé cómo la hermana hoy puede ser más clara. ¿Qué es esto? ¿Está claro?
que bajo ninguna circunstancia se debe enviar el diezmo a otras organizaciones, ni se debe usar con otros propósitos, porque estas organizaciones lo usan para publicar libros, etcétera, libros, revistas. Eso es un uso inapropiado del diezmo, empezando por el uso, que está mal, porque el diezmo debe usarse exclusivamente para remunerar a los pastores. Y saben que a veces, inclusive en nuestra propia obra, nosotros erramos en la forma como usamos el diezmo. Y esto no lo digo por atacar a los dirigentes, pero es la realidad. A veces usamos el diezmo para cosas que no debemos usar el diezmo. Y Dios no mira con mucha aprobación ese asunto. Nosotros debemos corregir ese asunto, de la forma como nosotros usamos o empleamos el diezmo. ¿Ustedes recuerdan el caso de la viudita que metió a las dos blancas? Imagínense, ¿a quién le estaba dando esa viudita las ofrendas? ¿Cómo considerarían ustedes a los sacerdotes de la época de Cristo? Unos corruptos. Fíjenlo, eran unos sinvergüenzas. El Señor Jesucristo tuvo que echar del templo a estos traficantes, extorsionistas, ladrones. Esto es una cueva de ladrones. Y sin embargo, cuando la viudita va y mete sus dos blancas, el Señor no va donde la viudita y le dice, pero hermana, ¿cómo usted mete el dinero ahí? ¿Cómo usted no sabe para qué se está usando eso? Jesús dice, miren la viudita, miren el ejemplo. Ella dio más que todos los demás. No condenó el hecho de que diera, sino que exaltó el espíritu con que dio, a pesar de que la obra estaba corrompida en aquella época. ¿Saben ustedes cómo se mide el sacrificio? El sacrificio no se mide por lo que usted da, sino por lo que le queda después que dio. ¿Captaron eso? ¿Están durmiendo? El sacrificio no se mide por la cantidad que usted da, sino por lo que le queda después que dio. Si usted da hasta que le duela, ese es sacrificio. Si da de lo que le sobra, eso no es sacrificio. Y eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cuánto le quedó a la viudita después que dio? Era todo lo que pedía. Entonces, ¿es sacrificio? Claro, porque se midió no por lo que dio, sino por lo que quedó después que dio. ¿Qué pasaba con los otros que daban? Ellos daban de lo que de lo que les sobraba. No era ningún sacrificio. Aunque la cantidad era ¿qué? Mayor. No es la cantidad, sino la calidad de la dadivosidad que cuenta ante Dios. El espíritu con que se da. El espíritu de sacrificio. Característica número 4. Parece que no vamos a poder terminar hoy. Pero si no lo terminamos hoy, Dios mediante continuamos mañana. Número 4. Usan el mensaje de la Odisea para atacar y descorazonar a la iglesia. Todo se ve desde una perspectiva negativa, no ven nada positivo en la obra, todo el tiempo están acusando a la iglesia por ser la Odisea. Y claro, lo que están diciendo es, ellos son la Odisea, nosotros no. ¿Ven cuál es el espíritu? Siempre el mismo, ellos usan mal los diezmos. Tenemos que tener grupos independientes porque ellos no están enseñando cómo es. ¿Ves? Nosotros sí estamos practicando la reforma por salud, ellos no. Es decir, causar una riña o una separación entre la iglesia regular y ellos. Aunque ellos dicen, no, nosotros estamos en la iglesia. Pero en realidad no están en la iglesia, ni están con la iglesia. Usan el mensaje de la Odisea para descorazonar a la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿el mensaje de la iglesia de la Odisea es un mensaje fuerte que da Cristo? ¿Un mensaje fuerte? Claro que sí. ¿A quién le da Dios ese mensaje? A nuestra iglesia. Dice que somos ¿qué? Tibios. Y dice, como son tibios, los vomitaré de mi boca. Eso, otra palabra que se puede usar para describir eso es zarandeo. Vomitar de la boca es lo mismo que zarandeo. Saldrán. Y eso es lo interesante. Según los disidentes, lo bueno sale y lo malo queda. Pero el concepto bíblico del zarandeo es que lo bueno queda y lo malo sale. Porque en la Biblia la zaranda era que se restregaba. Generalmente lo que usaban eran boyas. ¿Recuerdan el caso de Sansón?
Usaban bueyes para pisotear el grano y entonces le quitaban así el afrecho, la hojarasca de encima, y entonces luego tenían unos abanicos grandes y entonces algunos tiraban para arriba el grano y entonces los abanicos soplaban y se iba toda la hojarasca y el trigo que era más pesado caía. Es decir, se iba la paja y quedaba el trigo, pero según los disidentes se va el trigo y queda la hojarasca. Exactamente lo contrario. Ahora, noten lo que dice la sierva de Dios en cuanto al mensaje a la Odisea. Testimonios para los ministros, páginas 18 y 19. Dice la sierva de Dios: cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero que en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, forman un cuadro falso y vuelven las armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. No llevan las credenciales divinas. Los que atacan a la iglesia, ¿qué es lo que no llevan? Y dicho sea de paso, ni las humanas llevan tampoco. Porque ni Restrepo ni Zagarra tienen credenciales. No están autorizados para predicar en iglesias adventistas. ¿Sabes lo que hacen? Lo que hacen cuando saben que va a haber una convención o una reunión, ellos planifican una reunión competitiva con eso. Les doy un ejemplo. En la Conferencia General de Indianápolis, 1990, la obra tenía lógicamente las reuniones de la Conferencia General allá en el Hoosier Dome, en Indianápolis, y en un hotel que quedaba en el otro lado de la calle, nuestro firme fundamento estaba teniendo su Conferencia General. Y entre los predicadores, Hugo Gambetta. Ahora, dice que él no sabía que esos eran disidentes. Para mí, digamos pues que no sabía. Vamos a aceptar lo que dice. Yo no voy a predicar en ningún grupo, a menos que yo sepa quiénes son. Yo no voy a cualquier parte donde me inviten a predicar. Porque si yo voy a cierta parte donde esta gente es disidente, eso destruye mi influencia en toda la iglesia. Porque enseguida me miran a mí como disidente y todas las puertas se me cierran. Y esa es una de las grandes razones por las cuales se le han cerrado las puertas a Gambetta. No es por el mensaje que predica, sino porque él no ha ejercido la mejor sabiduría en escoger a dónde va a predicar y cuándo va a predicar y por permiso de quién va a predicar. Yo no voy a un lugar a predicar a donde a mí no me inviten oficialmente, porque hay que respetar los canales regulares. Y además de eso, yo nunca voy a predicar entre un movimiento disidente. Me han invitado. No permito que pongan mis cassettes en radio. Lo hacen de todas maneras. ¿Qué voy a hacer yo? Si los cassettes están por ahí. Pero si a mí me preguntan, yo les digo no. Yo no quiero que mi nombre esté identificado con su organización. Y uno dice, pero ven, que prediquen el Evangelio. No, porque uno tiene que cuidar las relaciones que uno tiene con otra gente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y escuchen bien, tenemos que tener mucho cuidado de no atacar a las personas. Estas personas están necesitadas de la redención igual que nosotros. Y Dios las ama a ellas al igual que a nosotros. Una de las formas inapropiadas de enfrentarse a estos movimientos es maltratarlos y magullarlos. No atacamos personas, atacamos conceptos y prácticas. A veces nosotros somos nuestros peores enemigos, porque maltratamos a esta gente, entonces ellos dicen, ven cómo son los de la iglesia, cómo nos tratan. Hay que tratarlos bien. Ahora, para darles un ejemplo del asunto de los canales regulares. El pastor Gambetta está vetado de ir a la división interamericana. No puede venir a predicar a la división interamericana. Lo invitaron a predicar en México. Y sabiendo que, mire, si la división interamericana toma un voto de que yo no venga a la división interamericana, yo no vengo. Dios ha colocado los dirigentes allí. Yo no puedo sobreponer mi juicio individual a lo que ha decidido la iglesia junta. Por más que yo piense que ellos están equivocados, yo tengo que respetar la decisión. Exacto.
Porque si yo irrespeto la decisión, pronto todo el mundo va a empezar a irrespetar todas las decisiones que se toman. Y va a haber un caos, anarquía. Ahora, déjame terminar esta cita. Testimonio para los ministros, páginas 18 y 19, dice la sierva de Dios. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha dado ninguna carga de un trabajo tal. Es decir, los que pretenden tener un mensaje de Dios, pero levantan las armas contra la iglesia. Sigue diciendo la sierva de Dios. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por el mensaje a la Odisea. Es decir, usan el mensaje de la Odisea para derribar en vez de restaurar. Él, ahora escuchen, hablando de Dios, Él hiere solo para que pueda sanar y no para hacer perecer. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y descorazone a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero es solamente para poder restaurar y aprobar al fin. El mensaje de la Odisea no fue dado para apalear a la iglesia, fue dado para restaurar la iglesia. Una última cita sobre este punto, tomo 2 de Mensajes Selectos, página 78, y recuerden el contexto de la primera parte de Mensajes Selectos, tomo 2. Dice la sierva de Dios: algunos miembros de la iglesia tienen orgullo, suficiencia propia e incredulidad arraigada y manifiestan resistencia a abandonar sus ideas, aunque se amontonen las evidencias que indican que el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica a ellos. Pero eso no eliminará a la iglesia. Dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la cosecha, cuando los ángeles llevarán a cabo la obra de separación. Amonesta a la iglesia adventista a ser cuidadosa en la forma como reciba cada nuevo concepto, y también a los que pretenden poseer gran luz. El carácter de su obra parece consistir en acusar y destruir. Ese es el mensaje selecto que dije yo. Tomo 2, página 78, mensaje selecto. Característica número 5. Tuercen los testimonios de Elena White. ¿Qué dije yo? Tuercen los testimonios de Elena White para que digan lo que ellos quieren que digan. Interesante, anoche, de salida, vino alguien a hablar conmigo y me dijo: pastor, ¿por qué usted no cita a Elena White en sus sermones? Porque en realidad solo he usado una cita, los primeros 3 sermones, la de Daniel 2, el hierro y el barro. Yo le dije: mire, la razón por la cual no cito a la hermana White es porque todo lo que estoy diciendo está en la Biblia. Y segundo, hay muchas visitas que si yo cito a la hermana White, ellos no la aceptan como autoridad. Y le dije: todo lo que yo he predicado está en los escritos de la hermana White, aunque lo he sacado de la Biblia. Y el hermano me dice: bueno, pues es que si usted no cita a la hermana White, la gente va a creer que usted no cree en ella. Pero la hermana White dice que ella es la luz menor para llevarnos a la luz mayor. ¿Quieren saber cómo yo estudio los escritos de la hermana White? Yo voy y busco, leo, digamos, cierta porción, y luego entonces me pregunto, digo, ¿dónde está eso en la Biblia? Siempre lo hago así. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y saben que a veces me toca dedicar un buen rato para buscarlo en la Biblia, encontrarlo, pero siempre lo encuentro. Y entonces cuando yo predico, yo uso a veces a la hermana White, no me entiendan mal. La hermana White para mí es un tesoro, 100% inspirada, la mensajera del Señor. No sé cómo más lo puedo expresar, para que sepan que yo creo en el espíritu de profecía. Pero ella nos ha dicho que debemos estudiar sus testimonios y ir a buscar el fundamento bíblico de lo que ella dice. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Saben cuál es el problema con estos movimientos disidentes? Prácticamente la totalidad de su mensaje viene del espíritu de profecía. Porciones del espíritu de profecía. Y no encuentra uno casi nada de la Biblia. Por ejemplo, uno lee la revista Nuestro Firme Fundamento, que por cierto a mí me llega y yo la leo, hay muchas cosas buenas ahí. Yo lo que hago es echar a un lado lo que dice en cuanto a los dirigentes y la crítica y todo. Yo echo todo eso al lado y lo que me sirve lo agarro. Porque tienen artículos de la hermana White que reimprimen
que son muy buenos. Para una persona que no está bien fundamentada, no le recomiendo que lea la revista. Correcto. Pero ahora fíjense, cuando uno ve la revista Nuestro Firme Fundamento, casi completamente todas las citas que hay son del Espíritu de Profecía. Y ustedes preguntan, entonces, pastor, ¿usted está diciendo que no debemos usar el Espíritu de Profecía? No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que sería mejor que ellos presentaran las citas del Espíritu de Profecía y la corroboración bíblica de lo que dice la hermana White. Porque ¿saben lo que yo he descubierto? Todo lo que dice la hermana White está en la Biblia. Hasta en detalles que nosotros pensamos que son detalles que solo se encuentran en Elena White, si estudiamos con cuidado, están en la Biblia. Déjenme darles un ejemplo. La hermana White dice que la serpiente en el huerto del Edén tenía alas y podía volar. Ahora inmediatamente, yo lo voy a reconocer, hermano. Ahora alguien puede decir, ¿y dónde dice la Biblia eso? Muy interesante. Mi respuesta es, en primer lugar, en todas las civilizaciones antiguas, en los jeroglíficos que se han conseguido, en las pirámides y en otras construcciones, las serpientes se pintan con alas. Lo cual muestra que hay una memoria de algo muy antiguo. Segundo, Isaías 14:29 habla de serpientes voladoras. Y en tercer lugar, si la serpiente no volaba, el castigo que le dio Dios no hubiera sido castigo. Porque Dios le dijo, de ahora en adelante te arrastrarás y comerás polvo. Si ya se estaba arrastrando, eso no era ningún castigo. Eso es la cabeza. Cuando estudien el Espíritu de Profecía, porque está allí. Lo único que hay que hacer es pensar, y hay que buscarlo y conseguirlo. Ahora escuchen, otro ejemplo de esto. Voy a darles muchos ejemplos. La hermana White dice que Adán y Eva, Dios les había dicho que un ángel majestuoso había caído del cielo y que iba a venir a tentarlos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que Dios les dijo que había un ángel exceso que había caído del cielo que los iba a venir a tentar. Algunos dicen, la Biblia no lo dice, pero sí lo dice. Y ustedes dicen, ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué no se presentó Satanás como un ángel de luz? Pregunto, ¿el diablo puede transformarse en ángel de luz? Hubiera sido muy fácil para Satanás llegar al árbol como un ángel de luz y decir, Dios me ha mandado para decirles que se ha arrepentido. Que ahora ustedes pueden comer no solo de todos los árboles, sino de este árbol también. ¿Y qué hubiera dicho Eva? ¡Ja! Dios nos advirtió de que hay un ángel excelso de luz que cayó del cielo y tú no dices que comamos, tú tienes que ser ese ángel. Así que ¿qué hace Satanás? Se esconde detrás de una serpiente. Leyendo con cuidado allí, ¿se ve que Dios les había advertido? Claro que sí. Pues es inteligencia, hermanos y hermanas. Está cuando se razona, cuando se piensa, cuando se mira por debajo de la superficie. Otro ejemplo. Hablo usted, hermano, y luego doy el ejemplo, que lo tengo esperando hace rato. Porque Zagarra quiere crear desconfianza de la gente en la iglesia. Porque, mire, si usted crea desconfianza en la iglesia, usted está creando confianza en usted. Es el mismo método que usó Lucifer en el cielo. Cuando usted, por eso les dije, lean los capítulos donde la hermana White habla del origen del mal. Es la misma metodología que usan los movimientos discentes, la misma. Porque Lucifer le dijo a los ángeles, mire, Dios no está administrando bien la obra aquí en el cielo. Dios no quiere sino servirse a sí mismo. Dios es un tirano, Dios es un dictador. Dios no quiere nuestra libertad. Él no gobierna sino para Él mismo. Todos los recursos los usa para su propio engrandecimiento. Mire todo el oro y toda la plata que tiene. Mire el universo que tiene. Y ustedes son los esclavos, los espíritus ministradores. Vaya interesante. Exija sus derechos. Levántense contra la organización y contra este dictador. Y formemos un movimiento independiente para exigir nuestros derechos. ¿Es el mismo espíritu? Idéntico.
idéntico. Sí. Patriarcas y profetas, contexto de los siglos, historia de la redención. El libro sobre los ángeles es muy bueno, tiene mucho sobre el origen del mal, muchas citas interesantes. La verdad sobre los ángeles se llama el libro, ¿verdad? Deberían leer ese libro. Casi en los libros principales de la hermana White hay un capítulo sobre el origen del mal. Ella lo consideró ser muy importante. El otro ejemplo, la hermana White dice que el jardín del Edén era un pedazo del cielo en la tierra, que Dios lo trasplantó del cielo a la tierra, y dice que antes del diluvio Dios se lo llevó de nuevo al cielo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Les voy a decir dónde lo dice. En Ezequiel 28 dice que Lucifer antes de su pecado estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Antes del pecado. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. No está hablando del huerto cuando pecó, cuando tentó a la nieva. En el contexto está hablando de la perfección celestial. En Edén estuviste. Entonces, ¿dónde estaba el Edén? En el cielo. Pero lo interesante es que poco después encontramos que el Edén, donde estuvo Lucifer antes de pecar en el cielo, Dios lo plantó en la tierra. Y lo interesante es que Dios, antes del diluvio, dice la hermana White que Dios se lo llevó al cielo y le prohibió a Adán y Eva que entraran al huerto del Edén, porque ese era un pedazo del cielo en la tierra. Y antes del diluvio Dios se lo llevó al cielo. ¿Y saben por qué se lo llevó al cielo? Porque cuando regrese de nuevo lo va a volver a plantar. ¿Dónde está el Edén hoy? ¿Seguro? En Apocalipsis 21 y 22, ¿a dónde está el árbol de la vida? Que produce 12 frutos. En el cielo. ¿Y cómo es que llegó al cielo si estaba en la tierra? Pues tiene que ser que Dios lo trasplantó. Entonces, ¿está diciendo algo la hermana White que no está en la Biblia? No. Lo que pasa es que nosotros somos demasiado flojos para conseguirlo en la Biblia. Somos demasiado perezosos para buscarlo en la Biblia. Porque es mucho más fácil abrir un libro rojo y predicar de los libros rojos. Y yo sé que alguno va a decir, ve, el pastor no cree en los libros rojos. Que sí creo. Los leo todos los días. Precioso mensaje. Directo del cielo. Elena White fue profetisa de Dios de la misma calidad que los profetas bíblicos. Pero no fue dada para que predicáramos sermones basados exclusivamente en lo que ella dice. Y eso es lo que hacen los disidentes, que la hermana White para acá, que la sierva de Dios para acá, que el libro rojo para acá, que todo del Espíritu profecía. Debemos ir a la Biblia para buscar comprobación bíblica de lo que dice la hermana White. Sí, hermano. ¿Dónde? Nosotros necesitamos... Míralo dónde está, no lo había visto. A mí me han servido esas meditaciones. Las de Rezagara me han servido. Las de Gaceta me han servido para mi vida espiritual, para mi familia, para mi hogar. Pero somos hermanos todos en Cristo, somos adventistas del séptimo día y nos estamos atacando y la Biblia dice de dónde vienen los celos y los pleitos entre nosotros. No vienen de nosotros mismos y nosotros hemos caído de pronto en la trampa de Satanás, de llegar y nosotros atacarnos los unos a los otros, y eso no es de Dios. Pero hermano, déjeme hacerle una aclaración. Usted no tiene que ir a esos grupos para conocer el mensaje. Usted tiene su Biblia, usted tiene el espíritu de profecía, y usted puede hacer eso dentro del ámbito de la iglesia. Pues tanto los grupos como nosotros, dentro de que la iglesia mía, a mí me llamaban que yo era retretista y que yo era baptista, que yo era disidente, sin yo hacerlo y sin conocerlo, porque simplemente llevé una reforma pro saludo, porque amonestaba a algunos hermanos que no estaban conformes. Yo no estoy amonestando a mi hermano que está en pecado, yo estoy llevando el mismo pecado de mi hermano. El asunto es que todo esto debe hacerse dentro de la iglesia. No teniendo reuniones afuera, no teniendo reuniones clandestinas. Toda esa reforma debe realizarse dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Y la sierva de Dios es muy clara en cuanto a eso. Ahora, déjenme terminar este punto sobre el mal uso del espíritu de profecía. Los movimientos disidentes muy a menudo hacen 4 cosas con los testimonios. Número 1, seleccionan frases o citas aisladas de su contexto original para defender sus conceptos erróneos.
citas aisladas, frases, pedazos, que parecen apoyar lo que enseñan. Y dicho sea de paso, también eso sucede en la iglesia. Por eso uno debe siempre leer el contexto. Número 2, entretejen los testimonios con sus propias palabras, de manera que hacen que Elena White apoye algo que ella nunca enseñó. Y no les estoy hablando de mitos. Esta revista La Odisea tiene delante de ustedes ejemplos en vivo de esta revista que se sacó hace muchos años cuando yo estaba enseñando en Nicole. Y tengo en este material varios ejemplos de esto. Tercero, citan cartas privadas y se olvidan que éstas se aplican solo a ciertas personas en cierto tiempo y en ciertas situaciones. Y 4, no toman el testimonio total de Elena White sobre determinado tema, sino solo toman en cuenta partes, lo que parece encajar con sus ideas favoritas. Ahora, la Sierva de Dios tiene varias citas. Déjenme darles algunos ejemplos de esta revista La Odisea. Y la razón por la cual yo tengo otros ejemplos, tengo una carpeta bien gruesa de materiales de movimientos disidentes, de forma como usan Elena White. Por ejemplo, este individuo que la ley dominical se proclamó el 5 de mayo de 1999, Luis Munilla, él usa montones de citas de la hermana White para apoyar que la ley dominical va a pasar el 5 de mayo de 1999. Ahora, ¿ustedes creen que la hermana White enseña eso? A la luz de lo que nosotros estudiamos el primer día aquí, de que no habrá otra fecha, no hay más profecías de tiempo, la sierva de Dios es clara en cuanto a ese punto, y que él use entreteja citas de la hermana White para defender la ley dominical en 1999 es un abuso del espíritu de profecía. La única razón por la cual no uso esos otros ejemplos y uso la revista La Odisea, porque esto está más cerca de nosotros aquí. Esto es colombiano. Por ejemplo, en la revista La Odisea, esta revista número 1, página 14, columna 3, párrafo 3, se encuentra una cita de la hermana White. Es una cita que está en el libro Preparación para la Crisis Final, página 63. Esta cita dice lo siguiente, según se encuentra en la revista La Odisea: en la obra final y solemne se ocupará pocos hombres. Dicho sea de paso, toda esta cita está entre comillas, todo lo que les voy a leer está entre comillas. En la obra final y solemne se ocupará pocos hombres. Ellos confían en su propia suficiencia, son independientes de Dios, y ahora viene la parte añadida, o dependientes de un sueldo y una maquinaria eclesiástica. Y luego viene otra vez palabras de la hermana White, y él no los puede usar. La frase que dice, o dependientes de un sueldo y una maquinaria eclesiástica, es añadida por la persona que escribió esto en la revista La Odisea. Todo está entre comillas, dando la impresión de que todo es de Elena G. White, pero la cita está entretejida con palabras del autor. ¿Es eso honesto? Eso no es honesto. Porque lo que quiere es usar el espíritu de profecía para minar la confianza de los que reciben un sueldo y los que dependen de la maquinaria eclesiástica. Otro ejemplo, la página 15, columna 3, párrafo 3 de esta revista La Odisea, da una cita del Conflicto de los Siglos, página 170. En su marco original, esta cita de la hermana White está hablando de Martín Lutero, quien aparece ante los dirigentes de la Iglesia Católica en la Dieta de Worms. Ese es el marco histórico. Pero lo interesante es que esta cita se le aplica a la Iglesia Adventista, dando la impresión de que la Iglesia Adventista está en la misma categoría que la Iglesia Papal, y que el que está escribiendo la revista La Odisea es equivalente a Martín Lutero. La hermana White dijo, en Testimonios para los Ministros, página 39, dijo que sus escritos deben siempre ponerse en el marco de la verdad. Nunca se pueden sacar de contexto. Hay que ver a quién se le escribió, por qué se escribió, y no se puede tomar de ese contexto y aplicárselo a otro contexto. Otro ejemplo,
en una cita que está en la página 15 y termina en la página 16, hay una cita del libro Hechos de los Apóstoles, página 56. En su marco original, esta cita comenta sobre la decisión que hicieron los príncipes protestantes de Alemania de desafiar a la oposición de los gobiernos y de la Iglesia Católica que querían restringir la libertad religiosa. Es decir, está hablando de la Iglesia Católica que quería prohibir la libertad religiosa. Aquí está la cita. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda legislación humana. Así dice Jehová, debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por así dice la Iglesia o así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre la diadema de los potentados terrenales. Cuando dice aquí la hermana White, por así dice la Iglesia, así dice Estado, está hablando de los gobernantes que estaban allí en esa reunión donde el papado proponía la libertad religiosa, y está hablando de la Iglesia Católica. Pero esto se le aplica es a la Iglesia, es decir, no se debe aceptar así dice la Iglesia, pero está hablando de la Iglesia Católica, no de la Iglesia Adventista, que es el pueblo remanente de Dios. Un último ejemplo, y hay otros que tengo aquí, pero solo les doy uno más porque el tiempo se acabó. La página 11, columna 3, párrafo 2, una cita del deseado de todas las gentes, página 291. Dice, el alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo de rebelión. Y ahora en letras mayúsculas aparecen estas palabras, que en la hermana White no están mayúsculas, pero en la revista La Odisea sí están mayúsculas. Y no dicen que las mayúsculas no son de Elena White. Dan la impresión de que las mayúsculas son de ella. Generalmente cuando se cambia, se ponen cursivas o mayúsculas, se pone el énfasis es nuestro. Aquí ya ustedes pueden ver por qué se da esta frase con mayúsculas. Y no quiere que otra autoridad sea reconocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero saben que esta cita nada tiene que ver con la iglesia de la Odisea. Tiene que ver con la conversión individual de una persona que no debe aceptar la autoridad de Satanás por encima de la autoridad de Dios. Sin embargo, la revista La Odisea dice que esto no se debe aceptar la autoridad de la iglesia, cuando no tiene nada que ver en su contexto original con la iglesia. Ahora ustedes pueden notar los otros ejemplos que tengo aquí, pero yo creo que con estos ejemplos basta para mostrar, y tengo otros ejemplos de otros movimientos disidentes que toman frases y partes para defender puntos de vista y de esa manera dan una impresión errada del espíritu de profecía. Ok, ya yo no voy a decir más, ya vamos a tomar comentarios, así que los que tienen que irse al trabajo lo pueden hacer. Mañana vamos a estudiar las últimas 5 características. Bien, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por el privilegio que nos has concedido de venir a este lugar para dialogar sobre estos asuntos que afectan a tu iglesia en los últimos días de la historia. Señor, queremos ver tu iglesia unida. Queremos ver todos los grupos de la iglesia y los que están fuera de la iglesia, que unamos fuerzas para hacerle un frente unido y armonioso contra el enemigo. Gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.